A medida que pasan los días, Kirchner piensa que esta es una batalla política cuya victoria a él le significa mucho. Personalmente pienso que no le va a significar mucho, va a ser una victoria, pero creo que no le va a significar mucho, pero pienso que él ha ido invirtiendo cada vez más deseo de que esto le saliera tal y como había abandonado el proyecto de diputados para pasar al Senado, y que esto iba a ser una prueba de que él todavía mantiene a su tropa unida y de que aquello que el senador Pichetto no pudo lograr con la aprobación de la 125 el año pasado puede ser logrado este año con la aprobación de la ley. O sea que le ha dado una trascendencia política en su pequeña historia personal. Kirchner le ha dado una especie de trascendencia política en su pequeña historia personal que explica que sean tan intransigentes con la idea y el reclamo que hacen los senadores de la oposición, incluso senadores del Frente para la Victoria, de tomarse una semana más para ver algunas modificaciones, porque si esas modificaciones se introdujeran, entonces el proyecto debería volver a diputados y diputados debería volver a votar esas modificaciones. Y bueno, Kirchner piensa que el viernes es como el día D, el viernes es el día K, y eso es titular de diario. Kirchner logró de nuevo, después de una derrota electoral, configurar una mayoría parlamentaria. Entonces, por eso tiene este contexto tan de apriete, tan de atropellada, digamos, que no es bueno para la discusión del proyecto en sí, porque esto lleva a que del proyecto se hable peor de lo que el proyecto merece, o que se le hable mejor de lo que el proyecto merece. Es decir, no lleva a una discusión más o menos objetiva de zonas que son muy importantes del proyecto y que no han sido tocadas en las discusiones públicas, y que han tenido poco tiempo de ser tocadas en las entrevistas que diputados y senadores han hecho con sectores de la sociedad interesados en la comunicación. ¿Y un ejemplo de estos temas que faltan? El tema que falta, que a mí me parece crucial, es que hacia el final del proyecto, en el artículo 149, creo, 148, 149, aparece el ente público estatal de radiodifusión, que comienza con Canal 7 y las emisoras de Radio Nacional, que son muchísimas, repartidas en el territorio argentino. Y eso prácticamente ha tenido una discusión muy baja, y me parece que eso debería ser uno de los centros de discusión del proyecto, es decir, cuál va a ser realmente la televisión y la radio estatales, públicas, no del gobierno, que los argentinos quieren tener de aquí en adelante. Desgraciadamente el proyecto en el gobierno de ese ente público reproduce la misma proporción de representantes del Ejecutivo y de representantes de otros sectores que están en el organismo que va a repartir las frecuencias, etcétera. Desgraciadamente tiene problemas de origen su administración y el gobierno del ente público, pero además es muy pobre el articulado en cuanto a los objetivos de ese ente público. Yo creo que esto va a tener que ser reparado nuevamente, va a tener que ser reparado después con una nueva ley. No puede ser que la Argentina tenga una ley tan pobre de televisión y radio estatales públicas, no públicas privadas, sino estatales públicas, que en algunos lugares del territorio argentino son verdaderamente centros importantes, incluso yo diría desde un punto de vista territorial y desde un punto de vista nacional, desde el punto de vista lingüístico también. Esto es pobrísimo, y como lo que se ha discutido es si la cosa es contra Clarín o si la cosa no es contra Clarín, y todo ha estado como teñido con una especie de guerra que también tiene el proyecto incorporada, por supuesto que tiene incorporada esa guerra, pero se ha teñido todo, se han dejado como flotando algunas zonas que son verdaderamente importantes. Otras de las zonas importantes que yo creo que va a merecer una ley posterior de aprobarse el proyecto tal como está, es cuáles van a ser el tipo de concursos que se hagan para la financiación de las famosas radioemisoras y televisoras públicas, privadas, de las comunidades, incluidas las comunidades originarias que el proyecto nombra permanentemente como los pecadores nombran a Dios.
Es decir, las comunidades originarias son usadas en el proyecto como una especie de estandarte, de la misma forma que se usan a los desaparecidos en otros momentos políticos, es decir, se las usa como una especie de estandarte de que este proyecto es bueno porque tenemos muchas veces nombrado las comunidades originarias. El asunto es cómo el Estado va a elegir y cómo el Estado va a apoyar a esas comunidades originarias que tantas veces nombra para que tengan realmente formen parte de esa zona pública, pero no estatal, donde van a poder desarrollar sus empresas de comunicación. Esa zona también es completamente vaga en el proyecto, como si a nadie le hubiera interesado, sino que solamente le interesaba poner la banderita comunidades originarias o radios comunitarias en otros casos del proyecto. Y lo que seguramente va a ir a una modificación, si se aprueba de este modo, es el ente administrador, porque el ente administrador, dígase lo que se diga, tiene mayoría del Poder Ejecutivo, funciona dentro del Poder Ejecutivo y tiene mayoría del Poder Ejecutivo. ¿Usted no ve en esto una defección del Congreso como institución? Porque bien podría haberse propuesto de parte de los integrantes de la Cámara de Diputados o los integrantes de la Cámara de Senadores que ese control fuese parlamentario, para que así fuese el Parlamento, es decir, la representación de todos aquellos que son en definitiva quienes tienen delegado nuestro mandato, los encargados de manejar la comunicación pública. Sí, lo que pasa es que el que presentó el proyecto es el gobierno. Sí. Hubo muchos proyectos anteriores donde había otras formulaciones, usted mismo ha traído a expertos a este mismo programa donde se han enumerado proyectos anteriores. El que presentó este proyecto es el gobierno y lo presentó como un proyecto de necesidad y urgencia, lo cual es verdaderamente disparatado, porque otra de las formas, así como se agitan las comunidades originarias por un lado, se ha agitado de que este proyecto viene a reemplazar una ley de la dictadura, lo cual es verdaderamente disparatado. Primero porque subsisten una serie de disposiciones con las cuales este gobierno está gobernando que provienen de la época de la dictadura y no se les ocurriría al gobierno prescindir de ellas. En segundo lugar porque la ley de la dictadura tuvo muchísimas modificaciones en los últimos años, en las últimas 2 décadas y por tanto decir que es la ley de la dictadura, hay algunas legislaciones que son bastante más parecidas a las que estableció la dictadura que las del proyecto, o sea que decir de la noche a la mañana todos nos despertamos y decimos horror, estamos viviendo con la ley de comunicaciones de la dictadura, es verdaderamente disparatado y es solamente para hacer de esto una consigna ideológica en el peor sentido del término. La libertad de prensa en Argentina no se ha visto afectada en los últimos 20 años, aunque haya subsistido una ley que fue aprobada por la dictadura y luego fue modificada por la democracia y por tanto no se ha afectado la libertad de prensa en eso. Eso fue una utilización completamente sin principios, que es una cosa que este gobierno acostumbra a hacer, utilizar sin principios alguna de las grandes palabras. La dictadura es una gran palabra, una palabra repudiable, una palabra que designa algo repudiable, pero es una palabra que no se puede llevar y traer de este modo. Desaparecido es una gran palabra y no se puede llevar y traer de este modo. Y pueblos originarios también es una gran palabra y no se puede llevar y traer como la están trayendo en este proyecto, ¿no? Ahora, volviendo a su pregunta, efectivamente, un parlamento más activo en sus iniciativas en 25 años hubiera podido esmerarse en que algunos de los sucesivos proyectos que estuvieron en el Parlamento se llevaran a discusión en las sesiones, y esto no ha sucedido. ¿Y qué le pareció a usted el papel que jugó la oposición en diputados y hasta ahora en senadores? Es difícil juzgar si la oposición en diputados hizo bien o no en retirarse del recinto y por tanto en prescindir de la discusión, en particular del articulado del proyecto, que es lo hubiera que tenido que suceder, es decir, entrar a discutir en particular tales y cuales la composición, por ejemplo, del ente que va a gobernar toda la comunicación en la Argentina, por ejemplo. Es difícil decir si hizo bien o si hizo mal, lo más probable es que perdiera en particular todas las votaciones, dado que el Ejecutivo se había asegurado una mayoría no estrecha como la que le permitió aprobar en diputados la 125, sino una mayoría más amplia.